Estamos transmitiendo desde esta tercera cumbre académica América Latina, el Caribe y Unión Europea, y estamos aquí en presencia de Fernando Galván, rector de la Universidad de Alcalá en España y además presidente del Foro Académico Permanente de este espacio euro-latinoamericano por la educación superior, la ciencia, la tecnología. Doctor rector, ¿cuáles son las principales aportes que hacen estas cumbres a las universidades y a la educación superior en general? Bueno, el principal objetivo que tienen las cumbres es pues elaborar un conjunto de propuestas para poder entregarlas a los responsables políticos, a los jefes de Estado y de Gobierno, a los ministros de Educación en concreto, en este caso de esta tercera cumbre, con el fin de favorecer los mecanismos que permitan crear un espacio común entre América Latina, Caribe y Europa, de tal manera que en educación superior pues se puedan entender mejor los universitarios, tanto los estudiantes como los profesores, los investigadores, y favorecer un espacio común. Un espacio común que significa pues definitivamente que un estudiante pueda realizar parte de sus estudios superiores en cualquier país de ese gran espacio, de cualquier país de América Latina, Caribe o de la Unión Europea, y que tenga un reconocimiento de lo que hace en cualquier lugar del mundo. Claro. Imagino que la movilidad es un punto central en esta cumbre entre las preocupaciones, digamos, de la birregionalidad. Pero ¿cuáles son los otros puntos también importantes? Bueno, la movilidad de estudiantes o de investigadores, pero eso significa también, al fin y al cabo, poner en contacto a universidades, al sector productivo investigador, es decir, que haya proyectos de investigación conjuntos. Hay que imaginarse además que en este mundo globalizado las cosas se hacen ya no a nivel individual, ni siquiera de una universidad o de un país, sino que participan grupos muy combinados, ¿no? Es decir, muy transversales en muchas ocasiones. Y este es uno de los ejes de las cumbres, o sea, la ciencia, la tecnología, la innovación. También tiene que ver con el sector productivo, es decir, en este mundo global la movilidad es tan importante porque el mercado laboral le permite a uno poder emplearse en cualquier país del mundo si los empleadores reconocen las titulaciones que uno ha obtenido en cualquier otro lugar. Claro, para que eso sea un éxito, para poder lograr eso, lo que tenemos es que tener unos mecanismos de reconocimiento mutuo. Exacto. Y de confianza mutua entre las instituciones, ¿no? Hablando específicamente de ciencia, las agendas de investigación o los temas prioritarios, entiendo que deben ser diferentes entre los de Unión Europea y América Latina y el Caribe. ¿Cómo se va a hacer para coordinar y para tener una agenda común? Bueno, las prioridades de los proyectos de investigación, por ejemplo, se definen en el seno de la Unión Europea a través de los distintos programas marcos, ¿no? Que pues se celebran cada 6 o 7 años. Y antes de que se ponga un programa marco para financiar proyectos en marcha, se deciden las prioridades. Los que la deciden son los que forman parte de la Unión Europea, pero si tenemos un espacio común, obviamente ese en último término tendrán que ser todos los actores del espacio los que tomen decisiones y los que puedan, por tanto, formalizar prioridades, ¿no? Uno de los ejes precisamente de nuestra cumbre aquí en Córdoba estos días va a ser la formación técnico-profesional, la educación técnico-profesional. Eso es fundamental en muchos países de América Latina. ¿Existen números a nivel global de cuál es la cantidad de gente, de población mundial universitaria? No se lo puedo decir en este momento, pero sí que existen, claro. No tengo la cifra ahora en la cabeza, pero uno de los fenómenos más interesantes es la movilidad que se está produciendo a nivel internacional. De hecho, en Europa he escuchado que como obligación para los estudiantes es hacer un estudiante de una universidad tiene la obligación de hacer una estancia académica de por lo menos 6 meses en otra universidad. ¿Es así eso? Ocurre en muchos países y en muchas universidades. No es una obligación generalizada a todos, pero es cierto que muchas universidades, dentro de su planteamiento, dentro de la planificación de las enseñanzas, contemplan la necesidad de que los estudiantes cursen al menos un semestre efectivamente en otra universidad de otro país, porque eso es enriquecer la formación que reciben
y en último término es un prestigio para la propia universidad, porque luego esos estudiantes que egresan tienen más posibilidades de lograr empleos más competitivos, mejores, en distintos ámbitos, ¿no? Doctor, le hago una pregunta a nivel personal. ¿Cuáles son sus expectativas respecto a esta tercera cumbre académica? Pues mire, son muy altas, espero que algunas se cumplan al menos, porque vamos a tener al ministro de Educación de Francia mañana en la clausura. Él, junto con el ministro de Educación de Argentina, han impulsado la creación de un foro de ministros de Educación y de Educación Superior. Y hasta este momento eso no existe, digo de las dos regiones, claro, ¿no? Y son altas porque le queremos entregar a ellos nuestra declaración de Córdoba, que se va a llamar el Compromiso de Córdoba, lo que los universitarios de América Latina, Caribe, Unión Europea queremos formalizar como un compromiso y pedirles el apoyo para que ellos hagan llegar a sus jefes de Estado, a sus presidentes de gobierno, esta demanda, y es sentar unas bases normativas que permitan que eso sea una realidad de estos temas de los que estamos hablando. Hacerles llegar este compromiso de Córdoba, que además se da en un año para nosotros muy particular, que es el año en el que conmemoramos los 100 años de la reforma universitaria cordobesa, que imagino ha tenido muchísimo impacto también en Europa. Por supuesto, claro. De hecho, mañana vamos a tener una mesa redonda sobre la reforma universitaria de Córdoba. La va a presidir el rector Yuri. Van a intervenir académicos de Europa y de América, van a intervenir estudiantes también, estudiantes de la Universidad de Córdoba, pero también estudiantes franceses, por ejemplo. Es decir, claro que sí, es decir, eso es uno de los elementos cruciales, pero digamos que ahora tenemos que enfrentarnos a los retos del siglo XXI, y esto es como una nueva revolución del 1918 adaptada al 2018, es decir, esta es la nueva revolución de Córdoba, y por eso queremos llamar a nuestra declaración el Compromiso de Córdoba, teniendo esa imagen de 1918 como referente histórico. Doctor, para ir cerrando, me gustaría que nos cuente cómo van a estar estructurados estos 2 días de trabajo aquí en la Universidad Nacional de Córdoba. Pues van a estar estructurados por un lado en sesiones plenarias, y va a haber paneles en las que todos los asistentes, hay más de 1000 personas inscritas, van a poder estar en el Gran Salón Argentina, donde estamos celebrando los eventos plenarios. Hay 3 paneles, hay 2 mesas redondas, todas esas son plenarias, ¿no? Pero va a haber también talleres temáticos, 6 talleres temáticos simultáneos, uno dedicado a la educación superior, otro dedicado a la ciencia, otro dedicado a las políticas académicas que tienen que ver con el sector productivo, con el empleo, otro dedicado a lo que la academia puede aportar a las políticas públicas, como por ejemplo los elementos que tienen que ver con el medio ambiente, los objetivos de desarrollo sostenible, otro dedicado al papel de la mujer en el mundo académico y en la sociedad, y otro dedicado a la formación técnico-profesional. Y estos son son talleres temáticos simultáneos en los que los participantes se inscriben y participan abiertamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer, muchas gracias. Adiós.